En un día como hoy en la historia, el presidente Rafael Núñez, presidente de Colombia, por supuesto, ¿no? ¿Qué estarán pensando algunos a los que no les enseñan historia de Colombia? Pues convocó a un consejo de legatarios para elaborar una nueva constitución. Ya después de la batalla de la Humareda, Rafael Núñez había dicho regeneración o catástrofe y la constitución de 1863 ha dejado de existir. Una constitución federalista hasta el extremo. Teníamos los estados soberanos que vivían guerreando entre ellos y eso produjo decenas de revoluciones y pronunciamientos en 23 años. Y uno se pregunta cómo ha sobrevivido Colombia por un milagro, por un milagro. Pues Rafael Núñez convocó este consejo de legatarios. Lo cierto es que la inspiración política de lo que siguió, la Constitución de 1886, la hizo el propio Núñez con Miguel Antonio Caro, que es además el gran redactor de la Constitución de 1886. Muchas personas opinaron, oyeron al Consejo de Legatarios, pero era un frente unido, una cosa compacta que produjo como resultado una de las constituciones más importantes de América en toda su historia. Una constitución relativamente corta, una constitución bien hecha, orgánica, y esa constitución fue la que nos gobernó, porque las constituciones también gobiernan, entre 1886 y el año de 1991, cuando apareció la constitución de ese año. Constitución de ese año que fue todo lo contrario de la del 85, del 86, perdón, que fue una constitución redactada por muchos, no a 4 manos, sino a 80 manos distintas, muchos que tenían profesiones de fe diferentes, antagónicas, y luego por esa competencia inaudita que se llevó a cabo entre los miembros de la Constitución, en los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el que cada uno tenía su artículo debajo del brazo. Entonces la competencia era muy sencilla. Yo le apruebo su artículo si usted aprueba el mío. Entonces hagámonos pasito, le apruebo su artículo, le apruebo el mío, y de ahí salió la Constitución del 91. Pero volvamos a la del 86, que fue después tratada con mano dura en algunas ocasiones por reformas constitucionales, las más importantes la de 1910, luego la de 1936, luego la de 1945, luego la de 1968. Pero eran reformas constitucionales que se hacían con respeto a este artículo, a este articulado magnífico de 210 artículos. 210 artículos. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución del 91? Ya la gente ni sabe. Y hay artículos que pesan, porque hay que medirla es en peso, hasta 3 páginas. La Constitución del 86. Una constitución de un modernismo maravilloso, que era lo que debe ser una constitución, las normas esenciales que configuran la estructura del Estado a partir de la cual el legislador desarrolla las cosas como las tiene que desarrollar, respetando esos elementos esenciales, ese pensamiento básico. Un pensamiento liberal conservador, respetuosa de las tradiciones católicas del país, hay reconocimiento especial a la Iglesia Católica, y que contiene en su título tercero, el título tercero de la Constitución del 86 es un verdadero monumento a la concreción de los derechos del hombre y del ciudadano,
de los derechos naturales en la concepción aristotélico-tomista. No es lo que llaman ahora una constitución garantista que habla y habla de derechos y este y este y este. No, son los derechos esenciales, los que están contenidos en esa constitución, donde está la fuente y de donde derivan todos los derechos. Ahí caben todos. Y derechos que se van desarrollando y subdesarrollando y lo que ustedes quieran, pero ahí están en el título tercero de los derechos y las garantías sociales. El título tercero de la Constitución de 1886. Una constitución muy austera, muy bien concebida. Están los poderes públicos, ya estaba el Ministerio Público, la Contraloría General de la Nación también. Los elementos básicos para el desarrollo de la vida pública del país. La Constitución de Núñez y de don Miguel Antonio Caro. Una constitución que empezó a desarrollarse en un día como hoy, en septiembre de 1885, cuando se reunió el Consejo de Delegatarios que finalmente presentaría el proyecto que se convirtió en la Constitución de 1886. Yo la tengo y quiero hacer aquí un homenaje especial en una edición bellísima que sacó el Banco Colmena que presidía mi amigo entrañable Bernardo Botero Morales. La tengo con su tarjeta, donde dice que este es un homenaje que se le hace a la Constitución Centenaria de 1886, que llegó a 1986 en el pleno esplendor de su condición unitaria, de su condición fundamental. La Constitución de 1886. El Consejo de Delegatarios, los que crearon esta Constitución maravillosa que rigió durante más de 100 años los destinos de la República. Una Constitución unitaria, orgánica, compacta, que no se desbordaba en articulados infinitos, sino que se concretaban a lo esencial, a los principios que gobiernan un Estado moderno. La Constitución de los Estados Unidos es más corta que la Constitución del 86. La Constitución francesa es más corta que la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución nuestra es una de las más largas del mundo. ¿Acaso la más larga sea la Constitución del Brasil, que es una cosa interminable? Pero las constituciones no se miden por su tamaño y por su extensión, sino por su capacidad de regir la estructura de un Estado. La Constitución es eso, constituye un Estado, donde están los puntos fundamentales que congregan a todos los ciudadanos, que los comprenden a todos en un puñado de principios y de elementos que a todos interesan. Desde luego, con el correr del tiempo, se necesitan unas reformas, la vida es implacable, todo evoluciona. En los Estados Unidos se llaman las enmiendas, aquí se llaman las reformas constitucionales, que antes eran muy pocas y que hoy son el pan nuestro de cada día. Y hay reformas constitucionales para todo, como por ejemplo para recibir a los bandidos de las FARC en una organización judicial especial. Para eso se necesitó una reforma constitucional, como varias otras reformas constitucionales provienen de ese maldito papel de 312 páginas firmado entre el señor Santos con el señor de la Calle y con Sergio Jaramillo y con los amigotes de él, que firmaron ese documento con otros amigotes en Cartagena y aquí en el Teatro Colón de Bogotá. Esa constitución, porque fue una constitución, todos esos articulados se le metieron a la constitución del 91, una constitución que ya nadie es capaz de leer ni de interpretar, y por eso la Corte Constitucional hace lo que le viene en gana, porque en la Constitución de Colombia cabe todo
y cualquier cosa. Estábamos recordando la convocatoria al Consejo de Delegatarios que hizo el señor Núñez un día como hoy, en septiembre del año de 1885. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 6 minutos.